El lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. Bueno, entonces lo siguiente que tuvimos que hacer ahora sí fue tratar de hacer práctico esta propuesta de Foucault. Entonces, influidos por nuestra episteme y nuestra visión lineal de la historia, hicimos unos cuadros arqueológicos donde fuimos situando los diferentes momentos históricos de Coajinicuilapa según el relato que nos estaba haciendo Aguirre Beltrán, y lo estamos ubicando con el momento epistemológico del cual se estaba comprendiendo el mundo. Es decir, pero además hicimos estos ejercicios en un nivel macro, es decir, occidental, desde la epistemología y el momento histórico occidental, después desde la epistemología y el momento histórico nacional, México. y después desde la epistemología y el momento histórico de Cuixtla, de Cuixtla, de la hacienda de Claro. Coajinicuilapa. Entonces fueron 3 ejercicios arqueológicos, que es más o menos como este cuadro Es que un ejemplo. tenemos aquí, es un ejemplo donde tenemos los marcos epistemológicos según la época, la relación palabras y las cosas, y cómo se va relacionando esta forma de comprender al mundo. Fue complejo porque enmarcar una epistemología con un momento histórico es difícil, no van de la mano, no es como que después de la Revolución Francesa cambió la epistemología, ¿no? O antes de la colonia. Es difícil poner... Hay momentos en el que tal vez dos epistemologías se junten o coincidan incluso, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y bueno, lo que hicimos a partir de este ejercicio fue encontrar momentos muy, muy precisos, muy particulares de la historia de los negros en México, ¿no? Y en eso, por ejemplo, aquí encontramos algunos momentos, ¿no? El primer momento lo podemos ubicar en el siglo XV y en el siglo XVI, que es el periodo justamente del inicio de la colonia. Y ahí el marco epistemológico, el nivel epistemológico era nombrar al mundo, ¿no? Había una relación directa de la palabra con la cosa que venía de una tradición clásica del medioevo, Santo Tomás, San Agustín, Tomás Moro, etc. En ese momento histórico en México llegan alrededor de 1500, según fuentes de Aguirre Beltrán, alrededor de 1500 negros del Reino de Castilla, cristianos todos. Esto es importante, por eso nos sirve la historia. Que los negros que llegaran en ese momento fueran cristianos es muy importante, porque eso significa que su marco cultural ya había sido trastocado, ¿no? No es que vinieran los negros en ese momento directamente del África a América, sino por cuestiones de burocracia mercantil, de burocracia aduanal, digamos, y también por cuestiones de religiosidad. Estaban los reyes católicos, ¿no? Tenían que subir no es cierto, en ese momento ni siquiera subían, eran esclavos que estaban en la península, Claro. que ya estaban occidentalizados, digamos, con un pensamiento eurocéntrico, cristiano, que venían acá. Y ya hablaban español. Venían un poco despojados de esta cultura. Y también vienen negros del norte de África, que estaban convertidos del Islam al cristianismo. Esta precisión también es importante porque cuando se construye o se pretende construir esta identidad afro-mexicana a partir de elementos africanos, se habla del África negra, ¿no? Pero África es un continente diverso, variado, con muchos matices, y el África del norte, el África árabe, no tiene nada que ver con el África subsahariana, ¿no? Entonces, estos primeros africanos también eran de África del norte, o sea, eran personas que pertenecían al Islam, que se habían convertido al cristianismo y vienen a América, ¿no?
no tendrían estos elementos culturales del África negra. Pero sí tienen relación, este es otro tema, pero aquí lo voy a meter, sí tienen relación con otros elementos culturales muy mexicanos, como por ejemplo el mariachi, ¿no? El grito del mariachi, el idioma, muchas palabras, la literatura, etcétera, ¿no? Tienen otra comprensión cultural que hace sentido en México. Y entonces en este mismo periodo se institucionaliza justo el sistema de esclavitud y el comercio negrero que viene entrando por las costas de Veracruz. Pero en ese momento histórico también tenemos otro barco que va llegando a México por el otro lado, por el puerto de Acapulco, que es el Galeón de Manila. Y esto es importante porque el Galeón de Manila venía de Filipinas, sí, de la zona de Melanesia, pues no es que venían, se le dice la nao de China, pero no es que vinieran chinos, pues no venían chinos, ¿no? Era un barco español. Esa zona de las Filipinas también estaba colonizado por la corona española, era territorio español, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, la primera ruta que se encuentra en el Galeón de Manila es de México hacia las Filipinas. Entonces, bueno, como anécdota podría decir que quien colonizó esa zona o la ruta de colonización sí, fue a través de México, ¿no? Son cosas que se... ¿Y evangelizó? Y se evangelizó a través de México. Entonces, digo, son momentos culturales e históricos que se tienen que comprender. El segundo momento, esto lo ubicamos siglo XV, siglo XVI. El segundo momento lo ubicamos hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En el siglo XVIII viene este sistema de castas que se confunde ahí lo que tú decías, pensar en la colonización como un solo periodo histórico. Un sistema de castas que no existía en el siglo XV, que no existía en el siglo XVI, pero que era muy fuerte en el siglo XVIII. Porque ya había cambiado también la epistemia. Porque ya había cambiado la epistemia, ya no había esta relación directa con la palabra, sino que había ahora un orden. La episteme era categorizar, ¿no? Llega la taxonomía, se empieza a categorizar a los animales, se empieza a categorizar el reino natural, y en esa categorización los humanos, que no el hombre no existía. En ese momento en la episteme el hombre no existía, el hombre es un invento moderno, sí, muy moderno. El hombre como ser natural también tenía que clasificarse. El sistema de castas es este reflejo de la clasificación. por antigüedad, por parecido, por coincidencias, pero sí se empieza a categorizar. Exactamente. Entonces, bueno, no es que se justifique el sistema de castas, es que se tiene que comprender desde ese marco epistemológico. Lo que dice Foucault es que justamente esta arqueología sirve para comprender un momento histórico desde su epistemología. No puede haber estudios transversales. Es un error que yo pretenda, desde el concepto ahora actual de los derechos humanos, de la equidad de género, de raza, incluso desde la misma concepción del hombre como hombre, quiera yo ir con estas categorías epistemológicas a tratar de entender el sistema de castas del siglo XVIII, ¿no? Pero en ese momento, con la independencia, esto es muy paradójico, las paradojas de la historia. El negro muere en México. En la independencia el negro muere, y además lo mata Morelos. Morelos mata al negro en México. Y esto es paradójico porque en el discurso del México negro se reivindica estas figuras de la negritud, ¿no? Morelos, Vicente Guerrero, etcétera. Pero Morelos mata al negro. ¿Cómo lo mata? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando Morelos redacta los sentimientos de la nación, él dice, está prohibido el sistema, está prohibida la esclavitud, de entrada, mata al esclavo también, o sea, está prohibida la esclavitud,
pero también está prohibido el sistema de castas y está prohibido nombrar o referirse a alguien por su casta, por su raza o por su color de piel. A partir de este momento todos somos parte de una sola nación mexicana y todos somos mexicanos. Entonces Morelos mata al negro, pero también mata al mestizo, pero también mata al criollo, pero también mata al mulato, pero también mata al indígena, pero también, si me explico, todos éramos una sola raza. Y no éramos una sola raza, éramos una sola nación. Desde la episteme del siglo XIX, que ya estamos hablando de un episteme renacentista, ¿no? Y en ese momento ya no hay negros en México, por eso durante mucho tiempo, no es que no hubiera, no es que no hubiera físicamente, fenotípicamente hablando negros, es que, digamos, era una cuestión igual, ¿no? Y bueno, en ese momento también pasa algo muy chistoso, que es que por la misma lucha de la independencia se detiene la ruta de la nao de China, de Galeón de Manila. Entonces, se detiene el flujo migratorio, digamos, que ya era muy débil para ese tiempo, pero digamos, ahí se corta el flujo migratorio de los esclavos, ya sean negroides, negros, melanesios, asiáticos, etcétera, pero los negros no eran los únicos esclavos. Y en ese momento se muere el negro como concepto racial, ¿no? Y lo mata, paradójicamente, Morelos. Y luego un tercer momento lo encontraríamos ya hasta pues el siglo, hasta los 1900, 1960, que en ese momento es cuando desaparece la hacienda de Cuixla, ¿no? Hablábamos que con el reparto ejidal de Lázaro Cárdenas la hacienda desaparece y pues hay un reparto entre... Pero hay un momento de auge de la hacienda, después de la independencia. Ah, sí, de todos los momentos, de la ¿no? independencia hasta la revolución, incluso los primeros años, Exacto, bueno, digamos, hasta la revolución, hasta que el zapatismo entra a la zona de Cuixla, era una hacienda, era la época dorada de la hacienda de Cuixla, ¿no? Y en ese momento se convierte en ejido, desaparece la hacienda, y es cuando Aguirre Beltrán va a hacer los primeros estudios antropológicos sobre la negritud en México, y entonces nace el negro mexicano, pero como concepto antropológico, ¿no? O sea, se había muerto, lo había matado Morelos como concepto racial, ¿no? De castas, hablando en una epistemología de castas. Pero Aguirre Beltrán lo revive como concepto antropológico, ¿no? Ya es dentro de la epistemología del hombre. El hombre ya existe para ese momento, para el 1900, el hombre como concepto, el hombre como categoría. Digamos que en esta relación palabra-cosa, ya no hay esa relación de contigüidad o de parecido, sino hay una relación de significación. Es decir, cuenta lo que significa, lo que simboliza, por así decirlo. En ese caso el negro y toda una construcción ideológica, muy ligada al Black Power, me parece. Black Power. Por la formación. Sí, por la formación de Aguirre Beltrán. Educativa. Sí, y con todo lo que tiene que ver, que se desarrolla por ahí en la pues sí, en Estados Unidos, donde estudia todo el movimiento de la Aguirre Beltrán. Entonces, bueno, Aguirre Beltrán lo revive como concepto antropológico, pero hasta ahí se queda. El mismo Aguirre Beltrán después, en los 70, dirá que se lamentará de que nadie se interesó por eso. El mismo Foucault dice, ¿no? En el correr epistemológico, en
correr científico, hay temas que se quedan, hay temas que se abordan, hay temas que florecen, hay otros temas que se olvidan. Y en México, bueno, el negro mexicano de Aguirre Beltrán se relegó, desapareció, ¿no? Como sujeto antropológico. Y después llega un cuarto momento, que aquí es donde, digamos, hacemos un salto cuántico, porque aparece una figura bastante particular con la que nos encontramos en este discurso de la afromexicanidad, que es el padre Glynn. ¿Quién es el padre Glynn? Sacerdote trinitario, que de alguna manera podemos decir que es uno de los impulsores de ese concepto de afromexicanidad. Yo no diría impulsores, es el creador del concepto. Encuentra como una serie de elementos culturales que lo hacen acercarse a la zona en específico de Oaxaca y de Guerrero, sobre todo de Oaxaca, por ahí del Ciruelo, me parece que es en donde él interviene, es en donde él llega, pero lo hace, a mí me da la impresión, no desde una perspectiva puramente cultural, sino ya hay elementos tal vez ideológicos, tal vez de capital incluso, puede ser, en donde ese concepto de afromexicanidad surge, nace y coincide con elementos o con movimientos que estaban surgiendo al mismo tiempo, como es el movimiento de México Negro sobre todo, y que por ahí lo va jalando, lo va relacionando, y busca vincularlo con algunas fundaciones norteamericanas, como la Fundación Ford y la Rockefeller. Sí, el padre Glynn es un padre originario de Trinidad y Tobago, que llega aquí, habría sido nuestro vecino, llega aquí a una iglesia de San Ángel, pero él pide ir a esa zona del Ciruelo. El padre Glynn no llega de casualidad a la zona de la Costa Chica, no llega con un objetivo evangelizador, ¿no? El padre Glynn llevaba evidentemente un objetivo político, sabía lo que iba a encontrar, y empezó a hacer proselitismo desde que llegó, ¿no? Empezó a formar esta México Negro, que tuvo los primeros líderes con los cuales hubo ahí discrepancias, y entonces el siguiente presidente ya fue el maestro Sergio Peñalosa. Y es cuando nos damos cuenta, cuando aparece este personaje, que el origen del discurso no se situaba en el México Negro ni en el maestro Sergio Peñalosa, sino antes, ¿no? Fuera, en el padre Glynn se sitúa. Y el propio profesor Peñalosa nombra al padre Glynn. Sí, todo México Negro lo señala como creador del discurso, del concepto. Y es en este momento, sin embargo, no había elementos culturales para, es decir, el padre Glynn pensó que iba a encontrar un contexto, en el contexto del Black Power, una comunidad que se asumía evidentemente negra, que se asumía como rechazada, como discriminada, como marginada, y donde iba a florecer este movimiento político de reivindicación racial muy fácilmente, pero no fue así. O sea, me parece que un poco lo que le pasó al padre Glynn fue un poco lo que le pasó a Aguirre Beltrán, un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? No fue así, no había esta
este amalgamiento identitario De que, hecho, de la fundación Ford y de la fundación Rockefeller le piden cuadros para que vayan allá. para que vayan Estados Unidos, y no hay no hay cuadros cuadros. para ir a Estados Unidos, ¿no? Pero el padre Glynn era una persona inteligente, se dio cuenta que lo que amalgamaba a la comunidad de Cuixla, como lo que amalgama a cualquier comunidad mexicana, digamos, era el tema cultural. Ujú. No, lo que él tenía que hacer era encontrar estos elementos culturales que pudieran amalgamar un concepto identitario. Y ahí es donde la cosa se tuerce, porque un movimiento político ideológico no puede soportarse sobre bases culturales que no son sólidas. Y entonces el padre Glynn lo que hace es convocar al primer encuentro de los pueblos negros y de ahí sucesivamente, y empezar a construir estos elementos culturales que ahora se asocian con la afromexicanidad, Ujú. ¿no? Y aquí, ojo, no estamos diciendo que esté mal, al contrario, es bueno. Hay elementos culturales de donde se puede construir una identidad cultural afromexicana, pero repetimos, afromexicana en el sentido regional de Coajinicuilapa, En un contexto y muy que no, concreto. sí, y que no deben ni se puede pretender relacionarlos a una historia del África negra, ¿no? Sin embargo, hay elementos que dicen, este es nuestro pueblo, nosotros somos la danza de los diablos, nosotros somos los redondos, si tú quieres, ya no existen, nosotros somos esto, somos la morisqueta, somos el caldo loco, sí, lo son, está bien, ¿no? Pero hay que ser... hay que tener una honestidad cultural para decir son elementos sobre los que estamos construyendo nuestra identidad cultural, ¿no? Hay mestizajes, hay que reconocer. Pero que no debe, sí hay mestizajes, también la negación del mestizaje es recurrente en el discurso y también choca con esta tratar de construir esta base cultural, no es posible negar el mestizaje racial, ¿no? Y bailar la danza de los diablos el Día de Muertos. Ujú. Eso no, epistemológicamente no es posible, es una contradicción, y ahí es donde se derrumba el soporte cultural de la afromexicanidad de la zona de Coajinicuilapa, y también el tratar de insertarlo en algún lugar de África, ¿no? En algún lugar del África que ellos conciben además como un solo país, ¿no? Y bueno, el padre Glynn se da cuenta que necesita conformar eso y lo hace. Y le sale bien, ¿no? Se venía por cuadros. Le sale bien en el discurso. Entre otras cosas. Le sale bien en el discurso. Está bien armado. Y en ese momento es cuando nace, ya había un negro antropológico de Aguirre Beltrán. Pero con el padre Glynn nace el afromexicano, pero nace mal. Me parece que, bueno, no es que nazca mal, es que se soportó mal, ¿no? ¿Cuál es el problema con este concepto? Hay varios problemas. Me parece que no hay un solo problema, pero me parece que el concepto de afromexicanidad tendría que circunscribirse, creo yo, si hubiera una honestidad intelectual y conceptual, a la zona de Coajinicuilapa, a la zona de la Costa Chica de Guerrero. Me parece que ya culturalmente hay otros elementos culturales negros, es decir, que tanto la afromexicanidad, como se concibe, como se entiende, como se define, estaría incluyendo al
jarocho, lo mejor de Veracruz, es decir, al negro de Veracruz, a lo mejor, al de Coahuila, por ejemplo, A los más comunes. a los mascobos, a los haitianos, por ejemplo, que son de reciente migración. ¿Qué tanto estos elementos culturales que reivindica la afromexicanidad, como la danza de los diablos, el caldo loco, la morisqueta, pues también le dice algo al negro de Veracruz, ¿sí? Al mascogo, al haitiano, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de afromexicanidades, entonces, no de una sola afromexicanidad. Me parece que la afromexicanidad, desde la perspectiva de México Negro, está circunscribiéndose a la afromexicanidad de esta zona, de la Costa Chica de Guerrero. Sí, incluso yo no hablaría de afromexicanidades porque no toda la negritud en México es afrodescendiente. No toda. ¿A qué me refiero? Hay comunidad negra caribeña, ¿no? Hay comunidad negra sudamericana, hay comunidad negra centroamericana, hay comunidad negra estadounidense. Sí, entonces tratar de ligar el concepto de afromexicanidad con esta raíz histórica esclavista del siglo XVI, pues solo se sostiene para esta comunidad de Coajinicuilapa, pero que ya no podría albergar al resto de las negritudes, ¿no? Como concepto ideológico, como lo planteaba el padre Glynn, me parece, ¿no? Como concepto político ideológico, me parece que hubiera funcionado bien, porque él no pretendía en primer momento enlazarlo a ningún elemento cultural que pudiera amalgamar a toda la negritud mexicana, ni siquiera, ¿no? Pero un movimiento político, racial, digamos como el que existe en Estados Unidos, sí pudiera amalgamar a toda la negritud del país, independientemente de sus rasgos culturales, de sus matices, etcétera, ¿no? Pero como movimiento racial ideológico podría amalgamar a esta negritud. El problema es que cuando se pretende y se pone tanto esfuerzo y se trata de legitimar a toda costa, desde la academia, desde la política, desde los movimientos sociales, se trata de legitimar el concepto afromexicanidad con la construcción cultural que tenga que ver con un pasado africano. El concepto pierde y ya no alcanza para definir a todas las negritudes. El problema entonces no es que se utilice el concepto afromexicano y que solo se relacione con la zona, pensando culturalmente, con la zona de Coajinicuilapa. El problema está en que este concepto se subió a rango constitucional. Ese es otro. Si estamos diciendo que el afromexicano solo tiene, el concepto como tal, solo tiene que ver con una región y con un grupo, con un movimiento en particular, y no con todas las negritudes mexicanas, al momento en el que subes a este concepto a rango constitucional, estás dejando fuera todas las demás negritudes. Pero lo grave es que los legisladores en este tema de la corrección política, las agendas progresistas, los votos que me pueda aportar, la agenda internacional, no se toman el tiempo para investigar, para analizar la importancia que tiene asumir un concepto, construir un concepto, deconstruir un concepto, aceptarlo y además subirlo a rango constitucional. Es decir, no es poca cosa. Es decir, Foucault pasó toda su vida desenmarañando todo lo que implica un concepto, para que los legisladores, con una visión bastante corta,
bastante mediocre, para que los legisladores desde una visión tan reducida subieran un concepto sin haber pasado por la revisión científica que debe pasar. Es decir, ¿para qué tienen un Instituto Belisario Domínguez? ¿Para qué sirve el presupuesto del instituto si no se van a tomar el tiempo siquiera de analizar con rigor científico, académico, lo que implica introducir un concepto a la Constitución? Pero no solo a la Constitución, sino a la epistemología. Es decir, cuando entonces ya hoy día se habla de afromexicanismo, ya hay toda una significación que va trastocando pues la relación de la sociedad mexicana, ¿no? Pero que está mal empleado. Y el maestro Sergio Peñalosa dice que pues reconocieron el término constitucionalmente, pero todavía no hay leyes secundarias, ¿no? Y aquí cualquier persona que se dedique a la investigación, a la academia, yo espero que la gente del Instituto Belisario Domínguez sepa que el tema de los conceptos cuando se insertan en la política o en la investigación, es que los tienes que hacer operables. Si un concepto no es operable, es un concepto que no funciona, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que está pasando con el concepto de afromexicanidad. Es parte de hacer ciencia, justamente, hacer operativo, un concepto. Es decir, llevarlo a la realidad, llevarlo a tierra, bajarlo, y analizarlo desde esa realidad. Pero también, no sé, tal vez tenga que ver con esa episteme, muy ya situada en la posmodernidad, en donde el concepto, en donde el signo puede significar casi cualquier cosa, ¿no? Ese concepto afromexicanidad que me parece ya en el sentido político, en el sentido conceptual, como que muy irresponsable en muchos sentidos, pues, de que todo quepa en el concepto afromexicanidad, ¿no? Sí, sobre todo creo que el rigor o la responsabilidad del Instituto Belisario Domínguez, de los investigadores, era contrastar además las demás propuestas conceptuales. El concepto de afromexicanidad no era la única propuesta que está sobre la mesa desde la academia, desde la investigación. Hay otros conceptos con los que nosotros nos topamos en este estudio. Está el afromestizo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos conceptos y la responsabilidad y el trabajo, y para lo que se le invierte presupuesto al Instituto Belisario Domínguez, es justamente para hacer estos análisis conceptuales, ¿no? Y no hicieron su trabajo, me parece que no están haciendo su trabajo, me parece que sí fue un tema irresponsable. Con esto no queremos que se entienda que nosotros estamos en contra de la afromexicanidad en ningún momento, al contrario, creemos que es una lucha legítima, que hay también situaciones legítimas que encontramos, como de su petición de que la historia también sea una historia negra, ¿no? Es decir, que todo esto que nosotros, por ejemplo, encontramos en Aguirre Beltrán, tendría que ser difundido y tiene que ser enseñado, y lo tenemos que aprender todos y lo tenemos que saber todos, la historia de la negritud mexicana, porque también es parte de nosotros, ¿no? Eso es legítimo y es necesario y se tiene que hacer. Esta parte de la justicia social también es legítima y es necesaria y se tiene que hacer, ¿no? Pero eso es una cosa, y la otra era la responsabilidad legislativa de trabajar bien este concepto, un concepto que de veras pudiera incluir a todas las negritudes mexicanas, no nada más los que comparten este pasado esclavo africano, sino también las nuevas negritudes, ¿no? Tenemos un fenómeno migratorio haitiano muy importante que está modificando la geografía, la demografía. Pues la geografía también, claro. La demografía de nuestro país, ¿no? Y entonces ellos
ya también son negritud mexicana, Claro. ¿no? La migración haitiana no es tema de... Ya estamos en un tema de segunda generación. Ahí No ya son también. pocos. Y no son numéricamente. pocos. Y también muchos de los migrantes hondureños o centroamericanos, también muchos de ellos tienen esos rasgos fenotípicos negros, ¿no? Entonces eso es son olas migratorias muy recientes. Sí. Y Entonces, que ya no vienen de África, ya vienen de estas otras latitudes. y que no comparten estas raíces culturales que se pretenden relacionar al concepto afromexicano, ¿no? Entonces, la irresponsabilidad radica en que los legisladores, al asumir ese concepto, en realidad lo que hicieron fue un triunfo político de un grupo en particular, no un triunfo de la justicia social, no un triunfo de la integración racial, no un triunfo en contra de la discriminación, porque no se alcanza a comprender, ¿no? Y esta fue la irresponsabilidad y las consecuencias de haber subido este concepto así, porque sí, la van a tener que pagar ellos, ¿no? Se puede decir, bueno, es una palabra, es un concepto, ¿qué más da, qué más viene? Es la historia, una parte de la historia del país. El peso conceptual importante, ¿no? Claro. Importante. ¿Cuál crees tú que sería entonces la mejor manera de ir construyendo esa negritud, esa afromexicanidad? Me parece que por ahí hay elementos que quedan como medio marginados, que no se quieren reconocer, como los mestizajes, por ejemplo, ¿no? Y, si encontramos estos problemas pues en el concepto de afromexicanidad y que se haya subido a rango constitucional, ¿cuál crees tú que hubiera sido una manera un poquito más sana, más honesta de conceptualizar a esta negritud mexicana? Que el Instituto Belisario Domínguez hubiera hecho su chamba, ¿no? Empezando por ahí. Es decir, a partir del rigor A partir científico, del rigor científico, metodológico y de la responsabilidad política que implica, ¿no? Porque además de la responsabilidad científica que tiene el instituto, tiene una responsabilidad política que impacta en temas de presupuesto, en temas de política pública, en temas de bienestar. Entonces, la responsabilidad del Belisario era haber hecho esta investigación, definir si era este mejor concepto. Si se trataba de un tema de bienestar, de justicia social, de eliminar la discriminación racial, igual pudiera haber sido afromexicano, que afromestizo, que afrodescendiente, afroindio, o sea, afroindígena. su chamba era hacer este rigor y contrastar, ¿no? Y volvamos a lo mismo, o sea, el tema del afromexicano, lo que lo limita es esta insistencia en ligarlo a un solo contexto cultural, ¿no? O sea, el afromexicano es un solo contexto cultural. Hay como una relación casi causa y efecto de relacionar al negro en México con África. Exacto. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Porque no necesariamente el negro que vive en México está relacionado de primera mano, de segunda mano, de tercera mano con... Ahora no, para eso nos sirve Foucault y su arqueología, ¿no? Ahora no. Claro. Encontramos incluso olas migratorias que venían de Filipinas, de Melanesia, ¿no? Grupos negroides,
se percibe África, se concibe África, así como decíamos de la época colonial, que se ve como una unidad, como si no hubiera pasado nada del siglo XVI al siglo XIX. Me parece que muchas veces se ve África como si fuera un país, como si fuera una unidad cultural, como si fuera una unidad lingüística y religiosa. Me parece que por ahí también hay otro error en la manera en la que percibimos al continente africano. Ajá. Es decir, cómo ligamos a la comunidad negra o a la gente que tiene esos rasgos fenotípicos con Sí. esta África más idealizada que real. Ahora te voy a decir otra cosa. Haber aceptado el concepto y haberlo subido a rango constitucional no lava la cara de la irresponsabilidad y de la falta de cumplimiento del deber del legislativo en México. Es decir, que las comunidades negras de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca estén en situación de marginalidad con bajos niveles de bienestar, no es un tema racial, es un tema de incapacidad política del gobierno mexicano. Aceptar este concepto no le lava la cara ni traslada la responsabilidad a un tema de discriminación racial. Okay. Ojo, ¿no? Si de veras querían reparar el daño Recomponer. que han hecho, tendrían que haber hecho este ejercicio y tendrían que ver cómo es el mejor concepto que pudiera integrar el bienestar, y entonces sí pudiera ser operable, ¿no? Entonces pudieran sí bajar elementos de bienestar y de justicia social a estas comunidades. Claro. Entonces, ojo ahí con los legisladores, ¿no? Y que además lo presumen. Además lo presume la legislatura pasada, en sus últimos spots de propaganda, los presumió como un logro de la legislatura. Y la legislatura actual es bastante lo limitado. sigue presumiendo, Bastante limitado, ¿no? Qué complejo, ¿no? Es decir, partir de esos conceptos mal concebidos, mal entendidos, maliciosamente tal vez percibidos o construidos. ¿Qué papel tendrían que ocupar los mestizajes en esa construcción ya de una negritud, por así decirlo? El reconocimiento de los mestizajes. Pues yo diría que tirar a la primera piedra el que no es mestizo, ¿no? El que no tiene un elemento cultural. Es decir, pensar en la pureza de razas es un poco ingenuo, digamos, en este momento, ¿no? ¿Por qué no regresar a la visión de Morelos, por ejemplo? O sea, a mí y este es un punto de vista muy particular, voy a alejarme aquí un papel del rigor científico, y este es un punto de vista muy particular. A mí me parece que tanta división, que tanta distinción, lo único que produce es segregación. ¿Por qué no regresamos a los sentimientos de la nación? ¿Por qué no nos asumimos como un solo pueblo que está integrado por los que vinieron como esclavos, con los que vinieron como conquistadores, con los que ya estaban aquí, con los que ahora están viniendo como refugiados, como inmigrantes? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las distinciones entre unos y otros si todos estamos compartiendo un mismo territorio y estamos padeciendo los mismos problemas, ¿no? Desde mi particular punto de vista, yo creo que sí tendríamos que pensar más en un tema de unidad y menos en
división. Tanta división, tanta segmentación, Segmentación. tanta distinción, ¿no? Sin embargo, es importantísimo que esos conceptos nazcan a partir del rigor y del reconocimiento Claro, sí. de este origen, del origen mestizo. No hay manera de acercarnos a la conformación cultural de esos pueblos si no es a partir justamente de los mestizajes, ¿no? Eso ya lo decía Aguirre Beltrán, ¿no? Eso no es algo nuevo, ¿no? Pero aquí también me parece que de Aguirre Beltrán se ha tomado lo que se quiere tomar. Es lo que decía hace ratito. Falta un poco de rigor. Ahí, Las lecturas me parece que han sido equivocadas. Y me parece que de sí, el trabajo de Aguirre Beltrán es como muy honesto. Es decir, él Muy mismo honesto. reconoce esas limitaciones que tiene. muy honesto. Y creo que las conclusiones a las que llegan no son tan diferentes a las que llegamos nosotros, ¿no? Pero bueno, me parece que no está de más recordarlo. No está, aunque ya lo haya dicho Aguirre Beltrán, es poco rigor para la lectura. Me parece que sí amerita el subrayar. El subrayar que estas purezas, el asumir como la construcción cultural a partir de la no de la no mezcla, del no mestizaje, me parece que sí es una incorrección, por así decirlo, ¿no? Pues hemos ido haciendo esta relatoría, por así decirlo, ¿no? De algo que no hemos terminado, y me parece que lo vamos a dejar como que en construcción. Me parece que tiene diferentes etapas esta investigación. Sí me parece importante el poderlo compartir, el poderlo socializar, este acercamiento que hemos tenido con este pedazo de la realidad mexicana, que se llama afromexicanidad, negritud, etc. Ese proceso de acercarnos a la realidad, de ir a partir de una teoría, ir corrigiendo, ir encontrando otros referentes, ir conceptualizando, ir operacionalizando, ir generando una metodología donde no la hay. Me parece que ha sido un proceso muy rico y de grandes aprendizajes. No sé qué rescatarías de toda esta experiencia, pues, de acercarnos desde esa perspectiva científica hacia la afromexicanidad, la negritud, en concreto de Coajinicuilapa. Lo que yo puedo rescatar es que cuando uno hace investigación, debería pensar en el impacto que aquello que está investigando tiene, ¿no? Es decir, la investigación tiene que ser práctica. De otra forma, ¿Cómo se le hace para conocer la realidad? Exactamente. En particular sobre esta investigación sí tuvo muchos aprendizajes metodológicos, tuvo muchos retos personales, científicos, operativos, epistemológicos. Lo socializamos en diferentes foros y en cada foro encontramos algo diferente. Cada vez que lo socializábamos encontrábamos diferente. Quiero decirles que sí hubo un proceso de mucha responsabilidad. No nos abrimos a la apertura de este tema ni a la discusión hasta que no nos sintiéramos satisfechos de cuál era el camino que tenía que seguir esta investigación. Incluso después de haberla socializado en el primer Congreso Internacional dijimos, no, esto no es así, ¿no? Por aquí no es. Y mientras no nos sintamos satisfechos y mientras no sepamos por dónde va, esto no vuelve a salir, ¿no? No vuelve a hacerse abierto. Y bueno, ahora nos atrevemos a hacerlo porque estamos con la responsabilidad de que lo que estamos aquí diciendo es lo más honesto que podemos decir después de todo este proceso.
Y es algo que nos confronta, con una comunidad que nos abrió, que es algo que desde la corrección política quizá no se vea bien, quizá no se tome a bien, quizá igual pueda ofender o herir de alguna forma a la gente que nos ayudó, pero que nuestra responsabilidad como científicos es ser lo más honestos que podamos ser. Y esto que exponemos aquí es lo más honesto que podemos exponer y lo más satisfechos que podemos estar con esta investigación. El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.